Bueno, buenas tardes. Para comenzar, quería agradecer a quienes están participando acá presencialmente y también virtualmente, y agradecer muchísimo la invitación para venir acá a Resistencia a conocer la universidad, agradecerles a todos quienes participaron en poder hacer que esto se concretara y que yo viniera y viajara a Guadalupe también por su hospitalidad y amorosidad estos días que me estoy quedando con ella. Bueno, la conferencia que hoy voy a compartir, que es más una conversación y contarles una trayectoria, un recorrido de mi investigación. Cuando digo trayectoria quiero decir eso como un recorrido y algunos ejemplos a partir de mis investigaciones específicas. Tienen que ver con esto, con reflexionar en torno a la dimensión visual en la construcción del género. Y armé la presentación con una primera parte que es más teórica, y que tiende el recorrido simplificado viene a ser pensar a la teoría feminista como una teoría donde siempre hubo una crítica a las representaciones de mujeres, como qué es la mujer y cómo se construye esa imagen de qué es la mujer, o qué son las mujeres, o qué es el género, ¿no? Porque me voy a focalizar en el concepto de género, como una forma en que este campo de conocimiento, esta línea teórica, abordó la dimensión de la representación y la dimensión visual. Para después de esto pensar o compartirles una metodología de abordaje que yo utilicé, ¿no? que va en el cruce entre los estudios feministas y los estudios visuales para trabajar interacciones visuales, imágenes, pero las imágenes no solamente como objetos, sino pensarlas como prácticas, como insertas en interacciones visuales. Y ahí los dos ejemplos o casos de investigación que yo trabajé, el que mencionaba recién Mariana, más enfocado a la fotografía familiar y personal, y el segundo, el que estoy trabajando ahora, que es en torno a la mirada, las interacciones visuales y la mirada como una dimensión dentro de la problemática de la violencia de género o el hostigamiento, para traer como esos dos casos y esos ejemplos. Pasemos, sí. El primer ítem, el primer punto es voy a mirarla ahora, sí. Ahí está. Sobre la noción de género como representación. Pasémosla. Bueno, yo acá hice un cuadro que me voy a detener, no lo amplié más cada una de estos momentos, pero lo que yo les quería compartir es que dentro de la teoría feminista, el concepto de género se fue definiendo siempre como construcción social. Es un concepto que que el feminismo retoma en los años 60, es un concepto que en el aire de la época empieza a dar vueltas hacia los años 40 y 50, más en el campo de la medicina o de la psiquiatría, en ese campo biomédico en donde se analizaba qué pasaba con esas identidades sexogenéricas que no correspondían con su cuerpo biológico, y ahí se empieza a usar en ese campo el concepto de género para dar cuenta de la dimensión de la construcción cultural. Y las feministas desde los años 60 retoman para cuestionar el esencialismo, el origen psicológico, quizás también el concepto de género desde la antropología con Margaret Mead también se utilizaba como una dimensión psicológica o más esencialista propia de los individuos. Y hacia los años 60 se empieza a cuestionar esto a partir de pensarlo como una construcción social, como algo variable en el tiempo, como algo que no respondía a determinantes ni psicológicos ni sociológicos, sino más bien desde la sociología se usaba como rol social. Pero fundamentalmente se toma la idea de que el género se construye en el marco de relaciones sociales o de determinadas relaciones sociales. A partir de ahí, en lo que es la trayectoria o la conceptualización de la teoría feminista,
a mí me gusta como hablar, por ahí es un poco simplificador, pero que hay algún tipo de constructivismo más débil y un constructivismo más fuerte. O sea, definiciones de género, de la categoría de género, constructivistas más débiles y un constructivismo social más fuerte. Y encontrar estos tres momentos. El primero, hacia los años 60 y 70, no, déjalo ahí, que todavía permanecemos en esa diapositiva. Hacia los años 60 y 70, donde el género se define en relación, que se construye, la pregunta sería, ¿cómo se construye el género? Si el género es una construcción social, ¿cómo se construye el género? ¿A partir de qué mecanismos? Las respuestas en los 60 y en los 70, un trabajo clásico de una antropóloga, de Gail Rubin, ella va a plantear que el género se construye a partir de un sistema que llamó sistema sexo-género, donde la sexualidad humana se producía a partir de esas relaciones sociales. Esas relaciones sociales que ella encuentra como donde se construye el género son las relaciones de parentesco, la división y la división sexual del trabajo. Y que tenían como resultado como una organización social jerárquica donde las mujeres no eran dueñas sobre su sexualidad y su sexualidad dependía más de los varones, o sea, se las construía como un objeto en esas relaciones de intercambio, pero también lo que se producía era una subjetividad acorde a esas relaciones sociales. Había una producción a nivel también subjetivo. Si bien en esa instancia Rubin no está trabajando con los aportes de Michel Foucault, sino que ella lo que quiere hacer es una crítica marxista, ¿no? Desde esa perspectiva materialista de cómo un objeto que no tiene valor adquiere determinado valor en el marco de determinadas relaciones sociales, y es una teoría en torno a la opresión de género, porque se está preguntando cómo se construye la opresión de género. La respuesta que ella da es que es en el marco de esas relaciones sociales donde se produce tanto subjetivamente como socialmente esa idea de lo femenino y de lo masculino, o esas subjetividades feminizadas y masculinidades con más autonomía en torno a la apropiación o al poder en el marco de esas relaciones sociales. Acá una de las características fuertes de esta aproximación fue que sea variable, que sea modificable. Ella trata de armar, de marcar el mecanismo de esa maquinaria social, pero para tratar de desarticularla. Como siempre este objetivo político va de la mano de ese objetivo también metodológico de pensar, bueno, cómo se produce el género. También fue muy criticada por ver en la familia y por tener una perspectiva muy de clase media blanca en torno a cómo un tipo de familia producía una subjetividad específica por parte del feminismo negro. Esta aproximación fue muy criticada, pero sí permitió pensar en esa dimensión de construcción social del género a partir de esas relaciones sociales, desnaturalizando y desesencializando completamente el procedimiento. El segundo momento, esto es lo que llamo tanto desde la sociología con la idea de rol o desde la antropología con el trabajo de Rubin, como un constructivismo social más débil, en tanto que digo que es débil porque mantiene una dimensión como la dimensión de la naturaleza, como lo no construido. Y la dimensión de la cultura, ese dualismo entre naturaleza y cultura, lo mantiene estable y permanece la cultura siendo como la parte significante, construida socialmente, que es el género, y el de la naturaleza, que es el sexo, como el objeto no significante que adquiere significado en esas relaciones sociales. El segundo momento, que es un momento más en tránsito, pero que sigue manteniendo este dualismo entre es como un momento de apertura y de cuando se empieza a romper ese dualismo entre entre materia, cultura, sexo, género, es el de la construcción social como el proceso mismo de representación. Sí, pásala porque después
Bueno, acá tenía una imagen de Gail Rubin, que era cuando hablé recién de ella. La siguiente. Acá, gracias. Este segundo momento yo lo represento en dos autoras también, anglosajonas o del norte global, como perspectivas teóricas, Joan Scott y Teresa de Lauretis. En el caso de Joan Scott, que es un trabajo también que es pionero y que es muy citado en torno, es ese trabajo clásico, si es el género una categoría útil para el análisis histórico. Ahí ya hay una incorporación, tanto con Teresa Lauretis y en el campo del feminismo también, que son las lecturas de Foucault en torno a un cambio notable en cómo se consideraba, cómo operaba el poder. En el marco anterior, en el punto anterior, teníamos más la idea de, bueno, de la opresión de género como el paradigma y de estar discutiendo contra la noción de patriarcado como explicación. En este momento también sigue siendo la opresión de género, pero el poder empieza a plantearse más que como un poder represivo, como un poder productivo. Entonces la pregunta va a estar más enmarcada hacia cómo se producen esas subjetividades en esos mecanismos. El texto de Joan Scott tiene dos partes, la definición de género que ella hace, una que incluye aspectos normativos, aspectos simbólicos, aspectos de las relaciones sociales y subjetivos, que en esos distintos niveles es donde se puede ver cómo se representa socialmente en cada periodo histórico de manera distinta el género. Y otra parte de su conceptualización es que el género es una forma de significar relaciones de poder. En ese proceso de significar relaciones de poder, el género pasa a ser una metáfora para significar casi cualquier campo de la vida social y no solamente destinado a cómo se produce lo femenino y lo masculino. Es un proceso de significación de relaciones de poder en la sociedad, que después podemos ver cómo eso se articularía con otras formas también en que el poder significa, ¿no? Es una mirada más interseccional. Acá el concepto de construcción sigue siendo un concepto, o el concepto de género sigue manteniendo ese dualismo entre lo cultural y lo material para pensar en cómo se produce la representación. La representación está en el lado de la cultura, en el lado de esa parte significante, mientras que estaría ese otro sustrato, que es la naturaleza, que no tiene significación. En el caso de los trabajos de Teresa de Lauretis, desde la semiótica y también incorporando perspectivas psicoanalíticas, ambas autoras enmarcadas en paradigma más postestructuralista, el género, ya hay una definición más radical del género en la diapositiva siguiente, que está la de Teresa de Lauretis. El género ya tiene una definición un poco más radical, o sí, podríamos decir radical, aunque en el marco del feminismo radical tiene mucho significado, pero quiero decir que la noción de construcción se lleva más a un extremo y ella plantea que el género es el proceso mismo de su representación. La construcción del género es el proceso mismo en el que se produce esa representación. Y es más un efecto y parte del proceso que una causa anterior que produce la significación. Este segundo momento, digo que es un momento más transitorio, más de tránsito entre un constructivismo social más débil y un constructivismo fuerte, porque empieza a discutir que las relaciones sociales tengan sentido previo a ese proceso de significación. O sea, que podríamos decir que en el primero las posiciones sociales de esas relaciones eran las que daban sentido a cómo el género se produce. En este caso son las representaciones las que hacen que esas relaciones sociales cobren sentido en una línea o en otra, en el sentido de producir la desigualdad y no. Después con los ejemplos que voy a trabajar voy a volver sobre esta diferencia entre esos dos puntos, que me parece que en una primera aproximación hay una idea más fija de estructura social,
y de la posición como lo que da significación, y en otra hay una relación menos esencialista de esa idea de estructura social, y se lo piensa más como un efecto que como una condición previa. Y el tercer momento, que es al que llamo, sí, de constructivismo fuerte, que es la definición de género como performatividad, que lo representa Judith Butler. Hay muchas otras autoras y autores que han trabajado la noción de performatividad, pero es hacia los años 90 que Butler, con su texto que generó tanta disputa y tanto revuelo en el marco del feminismo, el género en disputa, donde plantea ahí una discusión en torno a cómo se construye el género y qué es el género, que empieza a quebrantar ese dualismo entre naturaleza y cultura, entre sexo y género, que había sido tan categórico, tan característico del pensamiento feminista durante casi 3 décadas anteriores. Y que lo que ella ahí está planteando a partir de retomar, bueno, posiciones postestructuralistas, pero también de, muy ecléctica, también sobre Jonas Austin, sobre los actos de habla. Ella ahí lo que va a plantear es de inteligibilidad cultural, que mantiene una coherencia o una unidad entre 3 dimensiones que forman parte de lo que significaría el género, que son un cuerpo, la dimensión de la corporalidad o el sexo, una identidad, que vendría a ser lo que se denomina género, y un deseo sexual, ¿no? Entre estos 3 dimensiones, identidad, cuerpo y deseo, la matriz de inteligibilidad cultural es lo que las mantiene unidas, y esa coherencia sería lo que da el género. ¿Qué quiere decir con estos 3 polos? Que una identidad, una corporalidad entendida en esa matriz de inteligibilidad cultural, en esas normas sociales, entendida como femenina, era coherente con una corporalidad femenina, era coherente con una identidad femenina y con un deseo heterosexual. Ella plantea que esa matriz de inteligibilidad cultural puede romperse, y eso no necesariamente tiene que estar unido, y ahí rompe esa unión entre sexo y género que mantenía el dualismo. Y en vez de estar preguntándose por la jerarquía, la opresión, va a plantear otra clave de cómo se da la opresión de género, que es la normatividad, como una problemática. Con performativo ella lo retoma de John Austin, tiene trabajos donde también trabaja Bourdieu, Althusser, Derrida, para ver cómo va construyendo la categoría de performatividad o esa aproximación. Pero ella lo que retoma es que hay actos de habla que tienen sus efectos, no tanto en el marco de la intención del hablante, sino en el marco de esas normas sociales donde se desarrollaban esos actos de habla. Entonces, a partir de ahí es donde ella construye este concepto de marco de inteligibilidad cultural, para ver cómo esos actos corporales que implicaban el género daban como resultado un efecto de una identidad psicológica, o de una materialidad corporal, o de una originalidad, tanto del género como femenino o masculino, y va a plantear que todos los géneros, o sea, que todas las posibles articulaciones entre esos 3 polos se construyen de la misma manera, performativamente, y no habría un original y una copia en ese procedimiento, más que en términos de cómo esa matriz de inteligibilidad cultural se construye y se produce.
Este texto, y me parecía importante ubicarlo también en esa línea de un constructivismo social más fuerte, va a discutir la idea de la naturaleza o de sexo como un campo por fuera de esas relaciones de poder o por fuera de la cultura. Y va a plantear que desde siempre el sexo o esa idea de que hay algo por fuera de lo cultural en el ámbito de lo natural y con determinadas características es producto eh, de la cultura o de ese proceso significante que es la cultura. Trajo mucho debate esto, ella después va a seguir revisando ese concepto de materialización y de cómo piensa a los cuerpos. En los últimos trabajos tenemos como formas narrativas muy, muy lejanas a estos primeros textos donde está discutiendo otros problemas, y son los cuerpos los que hacen cosas más que, pero son los cuerpos los que hacen cosas en el escenario público, los cuerpos los que producen significado más allá del lenguaje, los cuerpos, la agencia performativa de los cuerpos unidos en la calle tiene otra potencia. Pero hasta ese momento ella logra poner en tensión y romper ese dualismo entre representación y materia, ¿no? Que para mí me parece que es un dualismo, o que son dos conceptos importantes para pensar la visualidad, o para pensar metodológicamente la visualidad como un objeto de análisis en las ciencias sociales. Pasamos al que sigue. Nos reíamos con Guadalupe de cómo usamos las imágenes eh, como ilustración en un PowerPoint, que no siempre las imágenes en los PowerPoint, incluso de quienes investigamos con imágenes, nos quedan ahí como imágenes descontextualizadas y, bueno, ilustrativas, pero acá, porque es lo que estoy contando, no siempre está relacionado. Después voy a mostrar unas imágenes de lo que yo trabajo. Bueno, el cruce entre los estudios visuales y las investigaciones sobre la construcción del género. Eh, Como planteaba Mariana, bueno, yo vengo trabajando mucho sobre teoría feminista y me parecía, y encontraba que en este campo de la teoría feminista había una fuerte presencia de esa dimensión de lo representacional, y que podía ser lo visual, pensarse como lo representacional, en cómo el género se produce, cómo la desigualdad se produce. Cuando estamos hablando de género, estamos hablando de cómo se producen las desigualdades sociales y en un eje específicamente. Entonces, me parecía, pasemos a la siguiente. Los estudios visuales, podíamos encontrar estas dos líneas en el marco de los estudios visuales, que era una línea más en torno a una construcción social del campo de lo visual, una historia de la visión, si era posible construir una historia de la visualidad, una historia de la visión, que hay muchos trabajos también que abordan estas temáticas. Sí. Y el segundo, la construcción visual de lo social, que era que apunta a eso, el encuentro, de qué manera el encuentro entre lo visual y la gente aporta a la construcción de la vida social, aporta esos sentidos de la vida social. La línea de la teoría feminista, yo entiendo que está más enmarcada en este segundo eje, pero aún así creo que el primer eje también resulta muy relevante, porque según de qué periodo histórico estemos hablando, sería muy valioso saber esa historia de la visión, ¿no? Como no es lo mismo en un régimen, en un régimen totalmente ocular-céntrico como en la actualidad, que en tiempos donde la imagen no tenía esa presencia en la vida cotidiana. Entonces, esa historicidad de lo visual o de la visión me parece que es muy importante para cada tipo de trabajo. Aún así, la línea de los estudios feministas, que es como el encuentro de las personas con lo visual, con objetos, con imágenes, construye o produce la desigualdad social, la vida social. En ese sentido, pasemos al siguiente. Eh, bueno, está tapado ahí por la parte, no importa. Sí, nos deja minimizar eso. Bueno, lo leo.
Ahí está, sí. A partir de estos trabajos, de esta intersección de dos líneas de análisis, como son la teoría feminista y los estudios visuales, una metodología para el estudio de lo visual que yo seguí, implica pensar los múltiples campos de significación de las imágenes y de lo visual, que es para trabajar la imagen como una práctica, como resultado de una práctica, no solo como una práctica. Problematizar que las imágenes hacen algo, que las imágenes visualizan o vuelven invisibles divisiones sociales, que los espectadores particulares, o sea, la historicidad de los momentos que estemos trabajando, observan de manera específica las imágenes, que las imágenes están imbricadas en una cultura más amplia, que tienen ese marco de inteligibilidad que es cultural, que es social, que es histórico, que no puede ser nunca estudiado de manera ahistórica, y que las audiencias siempre tienen capacidad de resistencia, o siempre hay una capacidad de agencia de quien ve, observa las imágenes. ¿Sabes? 5 puntos metodológicos o advertencias metodológicas para abordar las imágenes, a mí me posibilitaron pensarlas como resultado de estas prácticas sociales. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el lugar del género en las experiencias visuales y de las experiencias visuales? Perdón. ¿Cuál es el lugar de las experiencias visuales en la construcción del género? 2 casos de investigación, las 2 experiencias de investigación o 2 ejemplos. La primera de ellas es sobre las fotografías familiares y las fotografías familiares y personales, que es la investigación que estuve haciendo en mi tesis de doctorado, y la segunda es la dimensión visual en la problemática de la violencia de género, que es la investigación que estoy llevando adelante ahora a partir de estas perspectivas. Pasamos a la siguiente. Prácticas de representación familiares personales. Pasemos a la otra, que son ya las fotos o ejemplos de las fotos. Como les decía, con estos 5 puntos metodológicos me propuse trabajar distintos estratos de significación de las imágenes y analizarlas como prácticas. Por un lado, pensar cuáles son los contextos de creación de esas imágenes, pensar qué hizo posible que esas imágenes existieran, las relaciones sociales que están detrás de esas imágenes, por ejemplo, historizar en el periodo histórico que yo trabajé, que fue entre 1930 y 1960, fundamentalmente en la ciudad de Mar del Plata, pero en un escenario urbano. Sí, hay otras fotos que porque son personas que familias que han viajado, hay imágenes también del proceso migratorio, o sea, no son todas fotos de Mar del Plata, sino de familias que se radicaban en Mar del Plata a partir de esos casos. Pero lo que reconstruí primero para pensar, bueno, cuáles fueron las relaciones sociales o el marco social que hizo posible que esas imágenes estuvieran ahí, fue qué posibilidades había de tener una cámara propia en ese periodo, cómo era la relación con los fotógrafos profesionales, cómo era la tecnología de la imagen, qué posibilidades de consumo, qué posibilidades tecnológicas había, cómo la práctica de la fotografía como una práctica social en esa época era entendida en diversos escenarios, en escenarios donde, por ejemplo, de control y vigilancia, en el escenario de consumo, en las revistas gráficas, cómo aparecían más imágenes sociales o imágenes sobre la familia, y para las propias familias, como en términos de pensar, bueno, el nivel económico de esas familias, quién tomaba las fotografías, las prácticas, como reconstruir esa materialidad que hace que esa foto que yo encontraba hoy en el presente estuviera ahí. Y ¿por qué me interesaba reconstruir esta materialidad? Porque para mí eso tenía un significado en cómo yo las iba a poder leer, que es cómo yo iba a poder decir, bueno, esta fotografía representa qué de la familia, representa un estatus. Yo ahí estaba, mi interés era discutir contra una interpretación que, si bien
no es incorrecta, pero es una generalización muy totalizante, que pensaba un cambio familiar en una modernización de la familia a partir de una transformación en torno a los vínculos con otros parientes, a los vínculos con redes de parentesco más amplias, en relación a la adquisición de determinada estatus en torno al género, a la masculinidad y la feminidad, de adquisición de ciertas prácticas de consumo, de ocio, de ciertos estándares de lo que la vida privada y la domesticidad significaban. Había una interpretación historiográfica que planteaba una generalización muy grande desde el escenario urbano de la ciudad de Buenos Aires y desde sectores de clase media. Entonces me interesaba indagar qué pasaba con esas representaciones que las propias familias construyen sobre sí mismas, ¿no? ¿Cómo aparecía esa y qué significaba esa fotografía para cada familia? Entonces, un primer momento para mí fue reconstruir ese proceso, ese contexto de consumo y de circulación de imágenes, cómo la fotografía se había vuelto una práctica y un objeto de consumo doméstico. ¿Y en qué sentido? El segundo nivel de significación que a mí me interesó trabajar fue cuáles eran los sentidos culturales en torno a aquello que se muestra, en torno a lo que la foto nos muestra como recorte. Por ejemplo, bueno, en esta fotografía sería la pose, ¿no? ¿No es cierto? La pose de una mujer en relación al periodo histórico, la ropa que aparece, los objetos, qué significaban también esos objetos, poder pensar en relación, que estas representaciones visuales que las fotografías mostraban adquieren sentido en relación con otras representaciones visuales, no con lo que a mí me estaba pareciendo sobre, bueno, si es más femenina, menos femenina, si presenta como un objeto de consumo de un sector social determinado, sino relacionarlas con otras. Por ejemplo, cómo la feminidad se construía en revistas de la época que consumían las jóvenes, que consumían las muchachas o los hombres en relación a la cultura física o en relación a las tareas, a los hobbies o a las acciones de esto, al hágalo usted mismo en relación a la masculinidad. Como tratar de ver en esa cultura o en esos repertorios visuales una cultura más amplia, que eso también corre el riesgo siempre de abrir puertas infinitas en la investigación, pero yo estaba trabajando más con casos, con series fotográficas vinculadas a archivos familiares puntuales, sino una gran serie de fotos sueltas, entonces a mí me permitía como rastrear algunos contextos de significación más acotados esos casos. Y finalmente, y el tercer estrato de significación que a mí me parecía importante para responder qué sentido, cómo estas fotografías construyen sentidos sobre el género y la desigualdad, eran los contextos de recepción, que eso me parecía importante porque eran objetos que tenían una vida mucho tiempo después de ser elaborados, ¿no? Mucho tiempo puede ser que implicaban una reiteración de una imagen, que sea redundante, una reiteración de una imagen de uno mismo, de los otros, del grupo de pertenencia a lo largo de una vida que podía estar fijando o reiterando ese sentido que se construía en ese momento. Entonces esas instancias de recepción o observación, esa vida posterior del objeto, también me parecía que era importante para ver cómo significaban. En el siguiente hay un popurrí, se ven bien, del tipo de fotografías que fui trabajando. Como les contaba, trabajé con archivos personales, no clasifiqué las fotografías mezclando esos archivos en series temáticas o en periodos, en series temporales, sino que me interesaba anclarlas a esos usos y a esas prácticas familiares donde preguntaba, bueno, ¿quién tenía la cámara? ¿Qué era sacarse una foto? ¿Qué recordás de sacarte una fotografía? ¿Cómo conservabas estas imágenes? El soporte en el que esas imágenes aparecían.
la selección que la persona entrevistada hacía de las fotos para mostrarme quién era ella y quién había sido su familia. Ahí esa narración que implica la selección, si bien se hace en un presente, a mí me parecía que era significativa por la relevancia que se le iba dando a las imágenes que se construían sobre sí mismas. Algunas hipótesis a las que llegué es, en varios de estos trabajos de caso que fui articulando en capítulos y después en artículos, que hay las personas o los sujetos, a partir de que el dispositivo de la fotografía se hace más accesible socialmente, en términos económicos y también en términos tecnológicos, que es un dispositivo más fácil de utilizar, les posibilita a las personas no solo tener la cámara, ¿no? Porque en muchos casos no era tener la cámara y sacarse fotos como querían, sino el hecho de posar y representarse y después conservar esa imagen o desecharla, les permitía narrar una imagen o una historia, un quién soy yo, una narración sobre sí mismo, que les permitía manipular determinados repertorios sociales y que no siempre coincidía con lo que normativamente se esperaba para una mujer de sectores medios bajos, de una familia que tenía un pasado reciente rural, que había emigrado a la ciudad, que tenía unos parámetros sociales por ahí más estrictos en torno a cuál era el destino de una mujer, estudiar o no estudiar, casarse, no casarse, tener hijos, que esa práctica de la fotografía habilitaba pequeños márgenes de agencia histórica donde los sujetos podían no solo reproducir esas normatividades sociales en torno a cómo ser mujer, qué es la modernidad, qué es ser de clase media, y ir jugando con esas narrativas. Por ejemplo, una mujer que conservaba poquitísimas fotos o que me eligieron poquitísimas fotos de su momento vital, de cuando formó familia, fue madre, tuvo sus hijos, que sí lo hizo. Después tengo otros casos de mujeres que no lo hicieron y las selecciones son distintas, pero en este caso que había conservado, tenía fotografías de ese periodo histórico, pero estaban notablemente más cuidadas en un álbum, en un soporte particular y con otra narrativa, todas fotos previas a casarse y a tener y a formar familia. Entonces, eso daba cuenta de que el dispositivo de la fotografía, más que producir una representación que ya estaba de antemano pautada, sobre la fotografía familiar también había mucho dicho, ¿no? En torno a que reproducía un estilo de la vida privada, del consumo, que tenía una mirada también objetivizante, que producía subalternidad entre quien tomaba la foto y quien la sacaba, que representaba mucho los patrones culturales de la época. Bueno, aún así, con todas estas críticas en torno al dispositivo, permitía ciertos espacios de agenciamiento subjetivo y de agencia histórica por los sujetos a través del uso de la cámara. Si yo rastreaba todos estos niveles de significación o de producción de sentido sobre una imagen. La siguiente, que es el siguiente tema de investigación, con el tiempo casi estamos. Bueno, las interacciones visuales y la mirada como objeto de investigación. ¿Cómo paso de un área de investigación a la otra? Bueno, un poco es la trayectoria laboral de cada uno y querer aunar mis intereses y mis proyectos laborales. Yo venía trabajando ya hacía varios años en espacios de gestión institucional en la Universidad de Violencia de Género y estaba mirando esa problemática. Había empezado un proyecto de investigación sobre violencia de género en la universidad, y lo que encuentro, que fue un hallazgo, porque en mi experiencia, o sea, aparece como un hallazgo de leer esa dimensión varias veces y decir, acá algo está sucediendo, es pasar al siguiente, son varios relevamientos, de estos relevamientos tipo encuestas que se venían haciendo. Ah, ahora esta está al revés, poné la otra.
La que sigue. No, perdón, esta. Eh, Varios relevamientos que se hacían como para cuantificar y dar cuenta de una problemática que estaba bastante invisibilizada o bastante negada en nuestra sociedad, tanto en la universidad como en otros ámbitos, que era hacer encuestas sobre cuáles eran las prácticas de violencia de género, ¿no? Cómo se vivía la violencia de género en determinados espacios e instituciones. Entonces, cuando los estoy leyendo estos informes, como parte de mi trabajo sobre violencia de género, encuentro que todos identifican las miradas como una práctica como una instancia de violencia de género. Miradas insistentes, libidinosas, ¿cómo dice la otra? Insistentes, morbosas, intimidatorias, miradas morbosas. Y que no solo que había desde el campo de las investigadoras involucradas una identificación de esta dimensión como parte de la violencia, cuando decíamos qué es la violencia, eso entraba, sino que tenía unas respuestas afirmativas enormes en el ranking de primero o segundo lugar, después del lenguaje sexista, chistes, bueno, acá de 811 respuestas o mujeres que respondieron, 359 ubicaron que habían vivido como violencia de género experiencias de miradas insistentes, morbosas, intimidatorias, que es casi un 45%, mientras que comentarios descalificados, que descalifican, subestiman, menosprecian, 313, o lenguaje sexista y discriminatorio, 391. Todas preguntaban, en eso tiene que ver también porque nos pasamos entre compañeras formatos de encuestas y se van repitiendo, pero también entre quienes respondían era una dimensión significativa, esa dimensión de la mirada, cuando podíamos pensar que la mirada es un vínculo más lejano, no es material, como un golpe, ¿no? Como que podríamos decir, no es una dimensión que implica siempre la coacción, como otras situaciones de violencia de género. Entonces, me pareció interesante poder indagar en torno a qué pasa con esas interacciones visuales en los espacios y en determinados marcos de relaciones, porque también lo que me parecía significativo es que eran mujeres haciendo referencia a relaciones heterosexuales, de quién mira y quién es visto, ¿no? Como que ahí había un marco mucho más específico, cuando por ahí desde la literatura sobre los estudios gay y lésbicos, las miradas en épocas del armario o en épocas del ocultamiento o de mayor violencia, la mirada funcionaba como otro dispositivo de sexualización o de identificación o de otro código, ¿no? La mirada no siempre era una acción que producía una relación de subalternidad, y no siempre, que eso estaba más de la mano de una línea del pensamiento feminista en torno a la idea en inglés del concepto gaze, como una mirada que tiene una dirección única, de la teoría feminista también del cine y del psicoanálisis, y que producía subalternidad. Y que la mirada podía pensarse como también, como por eso ponía las imágenes anteriores, son de un libro de una investigadora, Rosemary Garland Thompson, que trabaja sobre discapacidad. Y lo que ella ahí plantea es que en el libro trabaja la noción de stare, de mirar fijamente, como cuando vemos a alguien extraño o que no, y que nos quedamos con una mirada fija que no podemos correr, y ella ahí plantea que incluso la otra idea de mirada, más como look, como echar un vistazo o devolver la mirada, produce agenciamiento, aunque desde el otro lado te estén construyendo como un objeto. Y trabaja todos artistas de la cultura visual, fotógrafos, que reproducen imágenes de sujetos o con alguna diferencia corporal o con haber pasado algún accidente físico, como tener quemaduras por algún accidente, o en el caso de este es un skater que no tiene piernas y que tiene un skate que va por la ciudad, y va fotografiando cómo los miran, como con esa idea de devolver la mirada
como un contexto de agenciamiento, ¿no? Entonces, mi propuesta ahora es trabajar, que es bastante más difícil, porque estuve en un tiempo en un instituto con una beca en Bélgica, en un instituto sobre comunicación y medios audiovisuales, en torno a metodologías visuales participativas, como para ver cómo la mirada se produce, pero cómo la mirada también puede construirse como un espacio de agenciamiento subjetivo y no solamente como un espacio de victimización, que es lo que suele ponerse como escena, o lo que se construye en estas imágenes tan objetivistas de un gráfico de barras, donde se dice, bueno, tanta cantidad de personas percibe, el 50% de las entrevistadas percibe que la mirada es una interacción ofensiva, ¿no? ¿Cuánto de otra cosa se puede generar con la mirada? La última, la anteúltima, esto, pensar esas experiencias visuales o estudiar esas experiencias visuales más por los espacios de agenciamiento subjetivo en esos marcos en que se produce la desigualdad, que solo pensarlas como estar reproduciendo desigualdades sociales. Por eso me parecía que era interesante hacer el recorrido por el concepto también de género, ¿no? Y de performatividad. Esas mismas imágenes podrían estar rompiendo esos marcos de desigualdad, o esas prácticas visuales pueden estar cuestionando esos marcos de desigualdad y no solamente reproduciendo esas relaciones. Bueno, listo. Gracias. La siguiente dice gracias. Ah, si quieren, sí, sí. No sé si en el chat después hay que... Todavía no. Pero pueden, que pueden preguntar. No sé si me escuchan. Sí, no sabía si eran ahora o después de todo, pero... Sí, me parece que está bueno para... Yo quería, mientras que un poco más, que nos comente un poco de la primera parte que nos planteaste, ese trabajo de archivo, o sea, cuántos álbumes familiares trabajaste, o sea, un poco ver un poco la metodología, la construcción del corpus, cuestiones más de metodología por ahí, porque también tenemos muchos estudiantes, alumnos de cátedra que están también iniciando, y creo que es un interés. No se escucha. Bueno, ¿ahí lo escuchan? ¿Ah? Bueno, le estoy preguntando sobre la metodología y sobre la construcción del corpus. Si nos podías comentar un poquito más de la primera parte de la investigación, sí, porque entendí que la segunda es como un desafío, sí, que estás iniciando. Sí. Entonces eso, básicamente. No sé si alguien tiene preguntas. Bueno, voy con esa. Sí, ¿no? Bueno, yo trabajé con las familias, ¿no? Primero hice un rastreo por archivos en la ciudad y en el momento que yo hice la tesis no existían los archivos digitales, como por ejemplo ahora hay un archivo re importante en Mar del Plata que se llama Álbum de Familia, que es un archivo de un diario que tiene, no sé, más de 12.000, no sé ahora exactamente, pero debe tener en torno a las 12.000 o 15.000 fotografías que las personas mandan y comentan. Y se hace como toda una red de comentarios, de fotos, miren esta foto, gané como así, y de especialistas, y que me parece maravilloso, pero no se fragmentaban los corpus, o sea, se rompía ese origen que a mí me interesaba pensar, como la familia, estaban más clasificadas temáticamente. Entonces empecé a buscar personas que tuviesen fotos sobre sus familias en el periodo que a mí me interesaba trabajar. El periodo estaba recortado por esta hipótesis sobre el cambio familiar y también sobre esta hipótesis de que la fotografía se había convertido en un dispositivo, tanto la
el objeto foto como la cámara, doméstico, o la práctica de ir a sacarse fotos a un estudio, o con un fotógrafo callejero, con un fotógrafo social, de sociales, entonces el periodo estaba recortado por esa hipótesis, de un momento de cambio familiar y de la incorporación de la domesticación de la fotografía, que lo llamé así. Entonces empecé a convocar a personas, que eso fue muy azaroso, fue más como una bola de nieve. ¿Quién tiene fotos? O daba una charla en un museo de la ciudad y contaba sobre la fotografía y salían ahí posibles entrevistados, o daba un curso en un programa para adultos mayores que hay allá en la universidad, y también salían posibles entrevistadas y me mostraban sus fotos, me compartían sus imágenes. Ahí la metodología fue trabajar con la selección que la persona hacía. Yo a veces no veía todas las fotos que las personas tenían, o sea, no tenía una idea de totalidad de ese registro, que también la empecé a cuestionar porque esa totalidad se pierde, ¿no? En torno a como esta idea de los clics realmente emitidos y las fotos que terminan estando, ahí ya hay una imposibilidad de que yo lo maneje o lo conozca, que me hizo tranquilizarme en torno a, bueno, esa selección siempre es imperfecta. Ese es el recorte. Entonces me propuse problematizar, bueno, ¿qué selección hacía esa persona? Si esa persona era la nieta de la que estaba fotografiada, ¿no? Entonces trataba de narrar, bueno, qué imagen de tu abuela se transmitió generacionalmente y se transmitió a partir de estas fotografías. Y ahí me trabajaba en torno a la memoria, pero también en torno a cómo la fotografía era un soporte de esa memoria. Después, cuando la persona misma era la que me hacía la selección de las imágenes. Entonces ahí iba preguntando, bueno, ¿por qué elegiste estas imágenes? ¿Qué relación había con tu familia? ¿Tenés fotografías de tu familia? ¿Qué implicaba para vos ir a sacarte una fotografía? Como jugando mucho con la situación de la entrevista, de la narración oral que acompañaba esa selección de las imágenes. Y después, según el corpus de esas imágenes, ponerlas en diálogo con otras. Que no siempre lo reconstruía yo en términos de historiadora, con fuentes, con otros archivos, sino a veces con trabajos que había sobre esa problemática. Por ejemplo, había uno de los casos que tenía una afección respiratoria. Entonces, las fotografías eran siempre de ese lugar en la falda donde la mandaban temporada tras temporada, porque el clima serrano era mucho mejor que el clima húmedo para esa afección respiratoria. Bueno, y había muchas cosas en torno al cuidado del cuerpo, la salud, la exposición de los cuerpos en traje de baño al sol, como que las iba interpretando en relación a otros trabajos que había sobre esos mismos temas. Y no es que me iba a ver, bueno, cómo aparecían en las revistas las mujeres en traje de baño, pero sí con otras investigaciones, con esto que podemos llamar fuentes secundarias, iba tratando de contextualizar cada uno de esos casos, pero son estudios micro de historiografía, ni son tampoco interpretaciones generalizables. Yo creo que lo que más es posible generalizar es que es un dispositivo que, a pesar de reproducir estas imágenes canónicas o ser esto que, no sé, muchas veces me han dicho, bueno, ¿qué diferencia una fotografía de otra fotografía? Que son todas iguales, que todas representan a la familia en momentos de ocio, de consumo, el ascenso social, el aparentar ser de un estatus específico. Bueno, ¿qué las diferencia? Y yo creo que a pesar de eso, de la fotografía como un dispositivo de conocimiento y de poder, también habilitó esas narraciones, esas trayectorias subjetivas que hicieron como que esos procesos no sean tan opresivos en algún punto, como espacios de agenciamiento. Eso es lo que yo podría decir que puedo generalizar de la relación en ese periodo con la fotografía, que quizás para hoy en día, ¿qué podemos decir sobre el uso tendría que haber otra investigación, que no podría generalizar para qué pasa hoy en relación a las imágenes y las redes. Pero en ese momento sí, como esa fue un poco la metodología.
Acá una pregunta de Daniela Noguera, pregunta, ¿cómo fue la construcción de esas categorías de análisis que explicaste? Lo que es el contexto de creación y demás. Te ha mostrado ahí un diapositiva sobre eso. Teóricamente, o sea, no son dimensiones que inventé yo. Es un poco que viene de la lectura de los trabajos sobre el campo de los estudios visuales, que un poco oscilan entre esta idea de pensar la tensión o el péndulo, eso no me salía la palabra, entre presentación y representación, ¿no? Las fotografías o los objetos visuales o la visualidad con su anacronismo, con su presencia y con su significación, lo mismo que la materialidad, ¿no? Cuestionar un poco esta idea de que lo representacional es lo único que porta significado, sino que también los objetos lo construyen en esas interacciones con las personas y también como interpretarlas como representaciones, que viene más de la historia social del arte, como pensar el origen de una obra en relación a su época y a ese contexto de reproducción. Entonces, a partir de ahí es que yo dije, la problematización de los tipos de imágenes que yo me encontraba, ¿no? Que no me encontraba con una serie que me permitiera hablar de una época, decir, bueno, esta es la ventana para mirar esa época y veo un montón, o para mirar esa problemática, sino pensarlo como eso, como una dimensión, como una práctica en sí misma, tratar de reconstruirla, no como una ventana, sino como un objeto en esas relaciones sociales. Y metodológicamente, por ahí reitero lo que ya dije, ¿no? Como construcción de las categorías viene más por ese lado más teórico. Y metodológicamente reconstruirlas a partir de lo que las personas cuentan en las entrevistas que yo puedo hacer y sobre otros trabajos históricos de la época o sobre la prensa. No trabajé cine, por ejemplo, podría haber trabajado las imágenes en el cine, yo me recorté imágenes presentes, publicidades en revistas, fotonovelas, fotos de secciones sociales de los diarios, como imágenes en la prensa en ese sentido, para tratar de ver qué otras representaciones visuales dialogaban con las de mi época. Sí. Un poquito en relación a las dos preguntas que te hicieron, la última, cuando hablabas de los contextos, me hacía acordar a Marianne Hirsch, ¿no? Sí, sí. Porque un poco sigue también estos contextos para el análisis. Y con respecto a lo que te preguntaba sobre la selección y demás, vos decías, la familia ya hizo una selección, ¿no? Sí. Pero lo que yo te quería preguntar es si por ahí te encontraste con algo que todos los que trabajamos fotografía sabemos, y más con las fotos familiares, que son las fotos en la basura, ¿no? Que la mayoría de los archivos familiares terminan en la basura. Si alguna vez te encontraste con esto, porque por ahí aparecen recuperaciones de la basura, ¿no? No fue la basura, pero sí fue de Mercado Libre, como por ejemplo un álbum de fotos sobre una familia en Mar del Plata. Sí, encontré fotos tiradas y siempre las junté, pero no las trabajé, porque me faltaba ese acceso como a una narración, o sea, necesitaba reconstruir cierta materialidad de las fotos o historicidad de las fotos que no tenía, pero sí tengo guardadas de esas que encontré en esquinas donde hay restos de poda, de otras cosas, bolsas con fotos y las he juntado, pero ese álbum en particular tenía mucho dato escrito sobre dónde estaban sacadas las fotos, quiénes estaban en las fotos, quiénes aparecían en las fotos, era sobre Mar del Plata, eran muchas fotos adentro de la casa para los años 40 o 50, creo que era de fines de los 40,
no era algo tan común, la foto adentro por la cuestión tecnológica, pero eran escenarios, construcción de un escenario doméstico muy de clase media y con el ideal de la domesticidad como un espacio de confort y de amorosidad de vida como cómoda que me pareció significativo trabajar. Sí, y después muchas fotos recortadas, como en el propio archivo de las personas o eso, como fotos de personas que no aparecían, intervenidas, eso sí también me pareció. Sí, sí. Situaciones que no querían contar, porque también aparece eso en la narración. Más que por una pregunta, me quedaba pensando. Más que una pregunta, pensaba, como recién mencionaba, esto de que tal vez tratar de pensar en cómo funcionan estos marcos y estas categorías en la fotografía contemporánea, tal vez. Pensaba en la relevancia que tiene el objeto en el tipo de trabajo que vos haces, pensando en que la fotografía digital hoy por hoy hace que los archivos sean absolutamente precarios. Una persona puede eliminar un disco, eliminar su historia entera y no tener ninguna prueba en papel de que estuvo en ese lugar, de que... Acércate un poquito más porque... ese es el micrófono. Yo estoy hablando acá, no, de que no estuvo en ese... Una prueba de que estuvo en ese lugar, de que estuvo con esas personas, de que vistió esa prenda. Entonces, no sé si en algún momento problematizaste esta idea de qué sucedería si este tipo de investigación se tuviese que hacer hoy, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo se construye ese archivo? Sí. No, no sabría, porque incluso también hay una cosa más efímera, ¿no? Que el papel, la foto en papel no tiene esa cosa efímera que tiene la foto digital que se deja de ver, ¿no? Queda como perdida en el archivo de lo digital y no se accede, como que hay que scrollear y scrollear para llegar a eso, y que a veces la foto material la tenía. No, no sé cómo sería. También hay muchas personas que han perdido, pero sí, la investigación sería muy distinta, metodológicamente. Y también la cantidad de imágenes. Si hay algo ahí de lo cual también, sí. Objeto, fotografía, la materialidad que por ahí pensarlo en términos contemporáneos, a eso sería bastante más complejo, sobre cómo se puede construir eso, cómo se hace la recuperación, como decía, construir un álbum de mercado libre, otras personas que pasaban. Sí. No, y además creo que historizando con esa otra idea de historizar la visión, como las prácticas de visión tienen una historia, como que lo que hay ahora es muy distinto, es ese límite entre lo privado y lo público, que por ahí la fotografía podemos pensarla como un origen, ¿no? de una imagen para otros, en esa relación de mostrarse, pero en la actualidad esa otra idea de espectáculo y completamente de artificio está muy como exacerbada.